Bueno, hoy tengo un gran invitado, mi gran amigo Gabriel Vallejo López. No solamente es muy buen amigo, sino que además una persona que admiro muchísimo, de los mayores investigadores, estudiosos, profesionales, expertos en temas de servicio al cliente en América Latina. Y hoy vamos a hablar de su quinto libro, Servicio al cliente en un nuevo mundo. Cómo generar experiencias memorables en los clientes en 8 sectores estratégicos de la economía. Gabriel, además de este libro que hablaremos hoy, ha escrito otros 4 libros que para todos los que son realmente fanáticos y apasionados del tema del servicio al cliente son absolutamente imperdibles. Así que sin no más preámbulo, mi estimado Gabriel, bienvenido. David, muchas gracias. Un gusto, un placer y un privilegio, como siempre, compartir contigo, con tus redes, con la infinidad de personas que te siguen, incluyéndome a mí, en este diálogo que tenemos cada que los dos lanzamos este nuevo y apasionante mundo de los libros. Gabriel, bueno, voy a arrancar con algo que cuando empezaba a leer el libro me llamó mucho la atención. Dices, seguimos siendo seres humanos en busca de empatía. ¿Por eso crees que valoramos tanto el buen servicio? Porque estamos buscando empatía. Y te lo pregunto es porque muchas organizaciones quieren obviamente hacer del servicio su diferencial, pero ¿cuál es como el trasfondo de eso? ¿Por qué le impacta tanto a los clientes el buen servicio? David, yo creo varias cosas. La primera es, eh, este libro nace a partir de lo que pasó en la pandemia, de un tema de fondo y es, todo el mundo le dice a uno, después de la pandemia todo cambió. Y yo creo que después de la pandemia el mundo no es tan cambiante como la gente piensa, por lo menos en el mundo experiencial y el mundo del servicio. Y esto me llevó a hacer esta investigación, a analizar qué pasó con los clientes, etcétera, etcétera. Y mi primera conclusión es que los clientes siguen queriendo lo que han querido toda la vida, y es que los atiendan bien, es tener experiencias memorables, es por aquello que yo pago como cliente, que usted me retribuya con buen servicio. Dicho lo anterior, cada vez más los clientes se vuelven más exigentes, los clientes quieren más inmediatez, los clientes tienen mayor acceso a las empresas, a los servicios, a través del mundo tecnológico, por ejemplo. Y en ese mundo experiencial, el mundo de la empatía se convierte en una palabra fundamental. Pero yo creo que históricamente estamos equivocados en el concepto de empatía. La gente cree que la empatía es ponerse en los zapatos del cliente. Esa es la mitad de la empatía. La otra mitad es caminar como si usted fuera el cliente. Es decir, ¿cómo logra usted no solo ponerse en la posición del cliente, sino vivir lo que vive el cliente? Y en los últimos meses, en las conferencias que he dictado, he dado un ejemplo que me parece que es muy relevante para la audiencia tuya y para que lo podamos compartir. Yo siempre le pregunto a la gente hoy en día, ¿quiénes de los que estamos en las conferencias o ahora conectados usamos gafas para ver de cerca? Y la mayoría de nosotros, pues levanta la mano, incluido tú. Exactamente. Y pongo a la gente en este modo. Tratemos de imaginarnos que estamos todos en un hotel, cada uno en una habitación, y nos vamos a meter a la ducha. Y cuando entramos a la ducha, usted abre el agua caliente, porque usted está en Bogotá, en Paipa, en un sitio frío. Y usted tiene que tomar el tarrito del champú. Trate de saber cuál de los 4 tarritos es el tarrito del champú. La mitad de las veces, David, yo me meto en esta cabellera crema de manos. Y cuando analizo por qué pasa eso, la palabra es muy simple, empatía. La empatía no es entender que el cliente necesita champú. La empatía es que quien diseña el frasco, el tarro del champú, interiorice que cuando uno está en la ducha no ve los nombrecitos pequeños que dicen champú. ¿Y por qué este tema que es tan cotidiano es tan importante? Porque ese es el mundo diario nuestro. El mundo de la empatía es eso. Entonces, la empatía hoy, David, es no solo el que siempre nos dicen de póngase los zapatos del cliente, sino camine como si usted fuera el cliente. Sí. Y ese es parte del punto de partida de esta nueva publicación, David. Experimentar todo lo que la gente vive. De hecho, me da mucha risa lo de los tarritos, porque además pasa que a veces son transparentes, ¿no? Y la letra es gris clara, ahí sí, claro. Ni con la gafa. Imposible. Gabriel, estoy viendo dentro de cada uno de los sectores económicos que analizas, que además muchísimas empresas con muchísimos ejemplos, y algo que me llamó mucho la atención, muchos datos, muchos informes, mucho respaldo de, digamos, estadísticas concretas, no solamente percepciones, muy interesante. En el tema de infraestructura, mencionas el caso de una constructora
que mejoró mucho en servicio al cliente al mejorar sustancialmente sus procesos. Y como bien decías, todo esto parte mucho de lo que nos obligó a hacer la pandemia, pero el tema de los procesos creo yo que es una cosa que a veces se pasa por alto cuando hablamos del tema servicio, porque se habla mucho, como tú dices, de empatía, de la actitud y otros elementos. ¿Suelen ser los procesos el cuello de botella para la experiencia del cliente? Yo creo que sí, David, tiene que ver mucho con la manera como históricamente hemos hecho las cosas, las actividades. Yo creo que tenemos un problema estructural y es que el proceso le da poder a la gente. El proceso obstaculiza en la mayoría de los casos la posibilidad de agilizar un servicio y eso le genera poder a la gente, porque la gente dice, es que la decisión de si sí o no la tengo yo. Y el problema es muy simple. Las empresas diseñan los procesos de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Cuando uno le pide a alguien, ayúdeme a redefinir el proceso, por ejemplo, de pago a un proveedor. ¿Qué hace la gente? Se sienta en el escritorio y diseña el proceso de adentro hacia afuera. Lo que yo le digo a la gente es sálgase de su escritorio y diseñe el proceso de afuera hacia adentro. Volver los procesos de las organizaciones ágiles, fáciles, amables al cliente es el punto de partida para un buen servicio. Pero no solo es redefinir el proceso, volvemos a lo de siempre, es que la actitud de quienes prestan el servicio a través del proceso sea grata y amable. Porque al final del camino, David, no se trata de si a la gente le parece que el proceso es complejo o no. El proceso puede ser complejo, el proceso puede tener unos requisitos que pueden ser engorrosos, largos, incómodos, pero al final lo que hace que ese proceso sea mejor o peor es la actitud de la gente cuando nosotros estamos al frente de ellos. De hecho, es todo un desafío y cuando estaba viendo en el sector de banca y seguros particularmente, todas estas transformaciones y todo lo que esta redefinición de procesos generó, incluso el desarrollo de nuevos productos y de nuevas soluciones para la gente. En seguros, por ejemplo, ahora se puede comprar un seguro a través de canales digitales y muchas compañías y muchas industrias, y tú las mencionas allí, desde la banca, los seguros y otras, obviamente, redefinieron un poco la forma de vender. Ya la gente, el cliente final puede comprar directamente a través de una página, a través de otros dispositivos, de una aplicación. ¿Cómo crees que eso va a cambiar paulatinamente, que es una de las secuelas que nos deja esta aceleración tecnológica y digitalización? ¿Cómo esto va a cambiar el rol de los asesores comerciales en muchas industrias seguramente? Porque cada vez va a migrar a otros sectores cuando ya el cliente directamente hace la transacción con una plataforma, con cualquier otro tema. ¿Cómo esto redefine un poquito el rol del asesor en cualquier negocio? Yo creo que hay dos cosas, David. El punto de partida mío siempre, y hoy más que nunca, después del libro y después de la investigación, es que por más desarrollo tecnológico que tengamos, jamás la interacción humana va a ser sustituida completamente. Y yo personalmente creo, por ejemplo, que el sector financiero ha cometido un error, porque el sector financiero quiere meter a todo el mundo en la misma bolsa. El sector financiero quiere que un señor de 85 años tenga en el celular la app de su banco. Y el señor de 85 años quiere seguir yendo al banco a pagar la luz, el agua o el teléfono. Punto. Dicho lo anterior, uno de los descubrimientos en la investigación del libro, que es muy impresionante, es que el 60% de las personas en Colombia prefieren cuando llaman a un call center hablar con un ser humano. Dicho de otra forma, la percepción general es que cuando pensamos en el caso nuestro, el tuyo y el mío, yo llamo y hago la reserva de un tiquete, me contesta un chatbot, reservo, y a mí me pasa cada semana que cuando me desvelo en el hotel mirando el techo empiezo a decir, ¿será que sí reservé bien? Porque hay gente como yo que prefiere que un ser humano le diga su silla es la 10F, punto. Yo ya estoy tranquilo porque no me imagino llegando al counter de la aerolínea, decirle a la niña y me dice, señor Vallejo, usted no está aquí. Pero yo llamé, ¿con quién habló? Con el robot, que es un poco la cotidianidad nuestra. Y él empieza a tomar pantallazos para decir, vea, vea, vea. Tal cual. Entonces, un poco mi mensaje y mi percepción es esta, David. Yo creo que nosotros estamos en deuda con los clientes. Yo creo que tenemos una deuda histórica con el servicio. El mejor ejemplo, que tú además lo mencionas muchas veces de sectores, es el de los seguros. La peor postventa de este país, que somos muy malos en la postventa, la hacen, en mi opinión, las compañías de seguros, la mayoría. ¿Cuándo lo llama uno el corredor de seguros o la compañía de seguros? Un día antes de que se levante la póliza.
un año que yo le pago el sueldo y el tipo no sabe si yo estoy vivo o muerto. Dicho lo anterior, lo que hace la automatización es liberar parte del proceso, pero la angustia de uno, de la gente, es cuando yo tenga el siniestro, ¿cómo me van a responder? Porque históricamente pues pasa lo mismo que la agencia de viajes. Cuando uno tiene un problema con la aerolínea, pues llama a la gente de la agencia de viajes y uno siente que tiene un flotador que lo acompaña antes de hundirse. Cuando uno está en el mundo de la tecnología, eso es real, pero la percepción es, estoy en manos de no sé quién, que es la realidad. Entonces yo creo, David, que hay un tema muy importante, que hay un tema de desarrollo tecnológico muy importante, lo menciono en el libro. Cuando uno mira temas y casos como el caso de New Bank, parte del reto de la tecnología, como tú lo mencionas, no es un problema de recursos, no es un problema de cuánta plata necesito para transformar la compañía tecnológicamente. El gran reto de la tecnología es un problema de cultura organizacional, de cómo transformamos el mindset de la gente para entender que el mundo va por otra parte. Pero mi resumen es este. Uno puede desarrollar toda la tecnología que quiera. Uno puede volver, digitalizar, poner chatbots donde quiera. En alguna parte del proceso, uno va a tener que hablar con personas. Dicho lo anterior, primero lunes que martes, forme la gente, capacítela, empodérela, genere engagement y luego desarrolle el mundo tecnológico. Pero no es al revés. No es digitalizo la compañía y el día que me llama Mire el a cliente, ver cómo vamos, claro, mire a ver cómo le hace. monta la gente. Tal cual. Claro, y dentro de eso creo yo que el rol del asesor o del acompañamiento comercial va muy por ese lado, ¿no? De estar al lado del cliente a lo largo del proceso, porque finalmente las plataformas son transaccionales y lo que permiten es agilizar o autogestionar muchos procesos, pero finalmente quien te acompaña va a ser esa persona, como tú dices en el caso de los seguros, el asesor o el agente inmobiliario o en cualquiera que sea la industria, digamos, alguien que sí hace ese rol un poco de seguir al lado todo el proceso, ¿no? Pero te doy este ejemplo, David, que es muy es de hoy. Esta mañana yo fui a la Cámara de Comercio a hacer la renovación de la matrícula mercantil de una sociedad y tienen eso muy bien montado. Pero cuando llego, hay un mundo de gente renovando digitalmente. Entonces, yo le pregunto a la persona, le digo, pero si usted puede renovar desde su casa, ¿A qué viene ¿por hasta qué viene? Y me dice el señor al que le pregunto, me dice, por una sola razón. Es que si me enredo, al lado mío, lo cual era verdad, hay un asesor tecnológico que me acompaña y me ayuda. aquí? Esa es parte de la percepción de uno, es no Claro. quedarte en la mitad de la nada sin saber qué hacer. Desarrollo tecnológico, sí, fundamental, definitivo, pero no perder la esencia que está en la gente. No, y estamos resolviendo el tema a medias, ¿no? Porque si es tecnológico, tiene uno que ir hasta allá para que le explique, bueno, Pero David, eso claro, pasa, un resumen rápido. Piensa en las cadenas de supermercado, de grandes superficies hoy en Colombia, que tienen el tema del código QR para pagar en la caja. una fila. Ajá. No sé si te has dado cuenta que hay más fila ahí porque tiene el tipo que pone el código más un asesor ayudándole a mostrar cómo es. Es decir, estamos volviendo a algo que era fácil, un problema adicional. Sí, sí. No, y eso pasa, y para allá iba mi siguiente pregunta, especialmente en el sector comercio, que analizas muchísimos jugadores, y yo creo que todos lo vivimos durante la pandemia, y aún todavía creo que muchas compañías siguen luchando con eso, y es cuando tienes momentos, por ejemplo, aumento desproporcionado de tráfico, de visitantes, veíamos que se caían las páginas, uno entraba a estar en cola, o cuando se hizo en Colombia el día sin IVA, todo colapsa. Cuando hay este tipo de circunstancias, que además pasa en varias industrias. La primera pregunta es cómo uno sostiene el nivel de servicio cuando se desborda la capacidad, o por lo menos cómo uno reacciona frente al tema, porque pasa en Internet, pero pasa, por ejemplo, también en las clínicas, tú vas a urgencias y puede estar colapsado también, el transporte público. Cuando tenemos picos en el colapso del servicio, que no termina siendo una buena experiencia para los usuarios, ¿cómo uno puede tratar de por lo menos manejar la situación para que el impacto sea lo menor posible? David, yo creo que lo acabo de vivir y voy a escribir un artículo sobre eso. Venía yo de Lisboa hace 2 semanas y cuando miro al entrar a la migración veo una fila infinita y yo digo, aquí corro el riesgo de perder el vuelo. ¿Mm? Y cuando entro, hay una pantalla gigante que me dice tiempo máximo de espera, 10 minutos. Y encuentro
cada 10 metros un funcionario de migración de Lisboa. Y el funcionario lo que va haciendo es manejando la fila, manejándola. Cierre aquí, córrase para acá, vaya. Y en 10 minutos yo estaba afuera. El problema del colapso no es un problema de que haya más o menos demanda. El problema del colapso básicamente es un problema de información y comunicación al cliente. Porque al final, lo único que uno no le puede quitar al cliente es lo único que no le puede devolver, que es el tiempo. El cliente se desespera cuando va a la clínica porque le dicen, espere ahí, y ahí le van a avisar. Cuando hay alguien que está pendiente, que le pregunta, que viene, que le dice, hoy me impresionó. Le falta Esta mañana empezó a haber fila en la Cámara de Comercio y armaron un sitio para que la gente tomara café. A usted lo ponen ahí a tomar café y usted puede durar hasta las 6 de la tarde, sentadito, tranquilo. Pero hay alguien que está pendiente de usted como usuario, como cliente. Cuando usted siente que la empresa gerencia la espera y gerencia la fila, su nivel de estrés inmediatamente baja porque su percepción es, aquí hay alguien que sabe que yo estoy acá. Lo que a uno lo desespera es sentirse en la mitad de no la noche. saber, claro, Tal usted no cual, sabe si falta 1 hora o 5. tal Entonces cual. uno dice, me voy, no me voy, me voy, me llaman. No, Claro, la es gente ¿qué incertidumbre. hace? Termina preguntándole al vigilante, un señor que no tiene nada que ver con la empresa Sí, y que que le le tengo la dice, haga información. la fila. Pues eso sí, yo no sé, yo estoy aquí para cuidar. Ese es parte del reto. Sí, sí. De hecho, y dentro de toda esta sección que hablabas de diferentes frentes en el comercio, hay una cosa que me llama la atención porque yo creo que además impacta a otras industrias y es como la cultura de la inmediatez, ¿no? Yo creo que tanto todas las plataformas como los nuevos modelos, como todo lo que se viene generando, se volvió transversal un poquito esa impaciencia de nosotros como clientes en cualquier sector, acostumbrados a que de pronto en algunas industrias o algunas empresas fluya más rápido que en otras y uno se puede enloquecer cuando con esta experiencia la quiere o espera lo mismo en otro caso. Se volvió realmente como algo ya casi particular para todos los clientes, este tema de impaciencia. David, si tú me dices, resúmame el libro en 4 palabras, la primera, la más importante, es inmediatez. Lo que el cliente quiere hoy es, llamo y necesito que me resuelvan. Y si no me puede resolver, yo busco otro camino. Es decir, hoy el cliente tiene en su percepción menos tiempo, mayor nivel de accesibilidad a través de distintos canales y tiene la posibilidad además de ponerte como empresa en una plataforma pública que puede hablar muy bien o muy mal de ti. Y eso hace de suyo que para las empresas hoy, cuando antes llamábamos al call center y el señor decía, déjeme, voy a escalar el problema, no, lo que el cliente me está diciendo hoy es, yo quiero que cuando yo lo llame, usted me resuelva. Que tenga la capacidad de tomar la decisión. Tal Y el cual, que no le diga solamente, espera a ver, yo voy a ver si le puedo colaborar, no, espera a ver, yo le colaboro. tal cual, Es un tal cual. favor, ¿no? En hotelería y turismo hay una cosa muy interesante y tú hablas de lo importante que es de que el empleado pruebe el servicio o el producto de la compañía para que no solamente esté absolutamente convencido, lo pueda comunicar, explicar, orientar y da otros elementos que en el caso de la hotelería planteabas, pues que el empleado pase un fin de semana en el hotel para que vea desde el otro lado cómo es que se experimenta y cómo es que es recorrer todo este proceso. Y yo creo que es supremamente útil en todas las industrias, digamos, en todos los negocios o en la experiencia que has tenido, ¿cómo uno podría aplicar este tema de que el empleado pruebe y se vuelva cliente, digamos, en otros sectores que probablemente no son tan evidentes como ir uno a pasar una noche en un hotel, pero una empresa de consultoría o una empresa de infraestructura, una empresa de tecnología, o cómo uno lleva guardadas proporciones en cada una de las empresas para que el empleado viva realmente como cliente lo que vende, pues. A mí me parece que hay dos temas, David. Uno es, en ese caso concreto de la hotelería, hay una cosa que a mí me impresiona mucho de los hoteles. Y tú y yo que vivimos literalmente entre un hotel y un avión, pues lo vivimos, y lo viví yo antier. Llegando a Guayaquil, llego al hotel, llego a las 10 de la mañana muy cansado porque salgo del vuelo muy temprano de Bogotá. Y cuando llego, me dice el señor Vallejo, el check-in es a las 3, eran las 10. Le digo, oiga, pero, ¿por qué no miras si la habitación? No, la habitación está disponible,
pero el check-in es a las 3. Esto pasa en el 99.9% de hoteles del mundo. Sí, sí, sí. Entonces, lo que usted se pregunta es, si la habitación está desocupada, si la voy a pagar, ¿qué problema hay de que yo vaya y suba hoy? Y la sensación de la gente cuando yo miro al tipo es, le estoy regalando 5 horas por las que no me está pagando. Lo que él no entiende es que yo quiero descansar y que para mí ese tema es importante. Yo creo que hacer el journey del cliente de principio a fin por parte de los empleados se vuelve fundamental, porque es la forma como uno siente y se sensibiliza con lo que la gente hace. Y hay un tema que me parece que es adicional. Nos falta mucho hacerle entender a la gente que uno no trabaja en un área, uno trabaja en una organización integral, en una marca, en un concepto integral. Yo no trabajo en la recepción ni en la cocina, yo trabajo para una organización que satisface a un cliente. Dicho de otra forma, lo que es muy relevante es cuál es el impacto de lo que yo hago en el siguiente paso del cliente. Cómo yo ayudo, apoyo o acompaño al cliente de una manera integral y no en ese pequeño espacio. Entonces, sentir y vivir lo que vive el cliente me parece que se vuelve absolutamente fundamental. Hoy más que nunca en esto que estamos hablando de la pandemia que generó en los clientes, pues yo quiero un cliente integral, completo, que me pueda dar digamos, como la visión general de una manera distinta y alternativa. En el tema de restaurantes hablabas de un concepto que se popularizó mucho, creo yo que durante la pandemia, que son las dark kitchens o cocinas ocultas, ¿no? Dado que la gente no iba a un restaurante, pues no importa usted dónde lo cocine, dónde lo produzca, finalmente son domicilios y el tema termina siendo mucho más eficiente. Y de hecho conocí casos en los que se alquilaba por turnos y bueno, es todo un tema, además que tú allí mencionas mucho y explicas mucho todo ese modelo. ¿Puede esto ser una oportunidad de pronto para muchas organizaciones, usando como analogía las cocinas ocultas, para redefinir parte de los procesos que no son tan visibles para los clientes, pero que podrían llegar a ser mucho más eficientes y abaratar costos de alguna manera? A mí me parece que sí, pero eso tiene un tema adicional, David, y es, yo creo que en el caso concreto de restaurantes y de comida, la pandemia obligó a organizaciones cuyo negocio fundamental no es el domicilio, llevarlos al domicilio. Entonces, piensa por un segundo en una empresa de carne, de asados. Pues llevar una carne a domicilio es un tema, porque no llega bien, el término no funciona bien y demás. Yo creo que no todas las empresas son para tener comercio online y no todos los productos son para tener comercio online. Como la coyuntura obligó literalmente a todo el mundo a irse a ese modelo porque era ese o desaparecer. Un poco el mensaje que yo también transmito en el libro es, evalúe muy bien usted dónde se quiere ver. Si usted quiere ser una cocina oculta en términos de domicilios y demás, Un modelo diferente. un modelo diferente con unos niveles de riesgo muy altos de servicio, porque una cosa es que usted saque las papas chips perfectas y otros, el rapitendero o la persona al domicilio, cuánto tiempo se demora para llevarlos, cuánto tiempo está en la portería de su edificio esperando que puedan subir las papas y demás. Entonces, yo creo que la pandemia redefinió mucho el modelo de los jugadores, pero yo creo que falta mucha conciencia hoy todavía para que la gente diga, mi modelo es presencial, porque yo sí quiero ver al cliente, yo quiero que el cliente venga y que el cliente yo pueda saber si le fue bien o le fue mal. El modelo de los domicilios tiene unas ventajas infinitas, inmediatez, precio, facilidad y amabilidad en términos de no tener que salir de casa, pero también tiene unos riesgos muy altos y es, yo me desconecto del cliente, yo no sé cómo le fue al cliente porque normalmente cuando pedimos a domicilio nadie llama a hacer postventa, nadie lo llama a uno a decir, le llegó bien el sándwich, la carne, era lo que usted quería o no, no, perdimos la esencia, entre otras cosas por el volumen de pedidos, porque como la empresa migró hacia el modelo de domicilios, eso hace que la cercanía con el cliente la hayamos perdido. Y que además yo creo que para muchas compañías que no tenían ese modelo como dentro de su principal línea de negocio, hoy en día se convirtió en un tema, digamos, ya con el mercado mucho más acostumbrado, pero efectivamente implica todo un modelo de servicio Tal totalmente cual. ajeno, Exacto. ¿no?
En la parte de salud hablabas de algo que me llamó mucho la atención, que sonaría como muy evidente y que las compañías deberían tenerlo claro, pero no estoy tan seguro si es tan claro, mencionabas y abro comillas. El servicio al cliente se construye con el cliente, con su experiencia, con sus observaciones, con sus reclamos. La pregunta es, ¿qué tal somos las empresas para escuchar y hacer algo al respecto? Es decir, si oímos y si oímos y hacemos algo o no. A mí me parece que sí, pero poquito, como decimos los dos, David. Es decir, yo creo que escuchamos, el tema de la salud es uno de los temas más importantes para mí, más relevantes. Yo no me canso de darle las gracias a la gente del sector de la salud por lo que hizo en la pandemia, después de la pandemia. Pero claro, ahí encontramos, y lo planteamos en el libro, varios elementos. Uno es el auge incremental de la telemedicina, es decir, la telemedicina permitió llegar a lugares remotos donde la gente no tenía acceso a sitios de salud, se lograron prevenir enfermedades, diagnósticos importantes y demás. Pero cuando pasamos la pandemia, entre comillas, la gente quiere volver a la presencialidad en el tema de la salud. La gente quiere ver al médico, la gente quiere que el médico le diga, lo palpe, lo toque, le diga, va bien, va mal, va regular, etc. Esto tiene un problema que lo acabamos de mencionar. Cuando usted está centrado en lo suyo y no en el negocio integral, dicho de otra forma, cuando usted es el médico y atiende al paciente, si el paciente le dice a usted como médico, oiga, doctor David, es que llevo 3 horas esperando, ¿usted cree que podemos hacer algo? La mayoría de médicos le dice, ese es un tema administrativo, yo estoy en el tema técnico, que es el tema de la medicina. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en varios sectores, pero especialmente en el sector de la salud, es entender que cuando uno va a un centro médico, uno va con una marca, la que sea, no con un especialista. Desde que llega, desde el portero, desde la recepción hasta el médico, y que ese viaje del cliente, nosotros logremos volverlo amable, depende de muchas variables, pero de una especial, y es que cada punto de contacto, cada momento de verdad, la gente tenga el nivel de conciencia suficiente para entender que ayudarle a solucionar no solo el problema de salud que tiene, sino cómo mejorar la experiencia que tiene en ese journey desde que llega, se vuelve fundamental. Yo creo que ahí tenemos un camino muy largo por recorrer. Pero quiero mencionar en eso otro tema. Ayer venía de Guayaquil y me dio mucho dolor porque llegué a hacer el check-in a una aerolínea, que obviamente no doy los nombres por respeto y demás, pero yo llego temprano a los viajes porque sufro de angustia crónica del vuelo, de que me dejó el vuelo, de la filtro, y aprovecho el tiempo en los aeropuertos para leer y estudiar. Pero cuando llego, le pregunto a la niña, digo, señorita, ¿dónde está ubicada la sala VIP? Y me dice, no, señor, aquí ya no tenemos sala VIP. Me dice, esto nunca volverá a ser lo que era antes, esta aerolínea. Le Me digo, dijo ella, me dio mucho dolor, pues porque es una aerolínea muy conocida, pero muestra mucho la realidad de lo que en muchas organizaciones pasa hoy. Y cuando me voy del counter, me voy pensando, si la percepción de un empleado sobre la empresa donde trabaja es esa, imagínense lo que el empleado puede transmitirle a los clientes cuando tiene la capacidad de decirme, es que esto nunca será lo que fue. Y me marcó mucho, y me marcó mucho porque, un poco como tú dices, muchas organizaciones no han podido entender que mientras esos empleados no estén felices, motivados, satisfechos, jamás van a poder lograr que un cliente como yo pues salga de ahí feliz, motivado y satisfecho. no, y que además si ya llegó al punto de expresarlo, Claro, fíjate ya cómo debe estar el nivel de también de cómo se siente la gente frente al tema, ¿no? tal cual. En el sector de transporte y logística hay algo que me llamó la atención y me puso a reflexionar, Gabriel, y es, citas a un representante de una compañía de transporte terrestre que dice, entre comillas, no podemos seguir vendiendo en masa. Todo el mundo quiere viajar, pero cada uno tiene motivos diferentes. Necesitamos segmentar mejor. La segmentación ha existido por décadas, pero no sé si siempre es tan evidente para las compañías que una mejor segmentación podría permitirnos diseñar una mejor experiencia para cada uno de estos grupos, o cómo ha sido la experiencia frente a eso. Pues David, a mí me parece que en ese tema, además de muchos, pero en ese, el mega experto eres tú. Tú hablas en todos tus clips, tus videos
de lo importante de segmentar, de la propuesta de valor, de entender qué quiere cada cliente, que nuestro producto no es para cada cliente y cada cliente no es para nuestro producto. Y yo creo que una de las virtudes y enseñanzas, y lo digo con el dolor que produce hablar de lo que fue la pandemia, que fue terrible, pero si hay algo que uno pueda rescatar en el mundo del servicio de marketing es que el tipo del bus, por ejemplo, entendió y entiende que el tipo que quiere comprar en el bus no es igual todo el tipo que quiere comprar en el bus. Hay un tipo que quiere una cabina más amplia, que quiere un servicio personalizado, que quiere que haya televisión, que tenga internet. Y me parece que eso lo que está haciendo es especializando distintas áreas de un negocio que históricamente es totalmente indiferenciado. Es decir, uno dice, yo quiero comprar un pasaje, igual que en avión hoy, es decir, que puedes escoger, pero que en el mindset nuestro está, yo quiero ir de Bogotá a Cali, digamos, en general. Cuando yo pienso en eso, no empiezo a decir, yo quiero una aerolínea que pueda pagar menos, digamos, en el análisis, pero no en la decisión de la empresa. En el mundo terrestre, yo creo que eso ha servido para que la gente pregunte, interiorice el cliente, saque los prototipos, los arquetipos de los clientes y con base en ello pueda definir cuáles son los 4 o 5 elementos que yo tengo que tener sí o sí para diferenciarme de la competencia. Yo creo que uno de los resultados de esta etapa es entender para el cliente qué es importante en términos de experiencia, en términos de servicio. Porque yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en la historia es que en la mayoría de oportunidades nosotros no sabemos qué quiere el cliente en servicio. La gente asume que quiere, pero no tiene certeza. Cuando no tiene certeza, la gente le da al cliente lo que yo como empresa creo que quiere el cliente y no lo que el cliente necesita, que es un poco lo que nos sucede en la mayoría de industrias. Y ahí es donde puede terminar quedándose uno de corto, porque finalmente si no Tal cual. es la expectativa de cada tipo de cliente, pues uno termina generalizando y a uno les parece bien, a otros les parece perverso y a otros puede que incluso hasta sea diferente. Pero creo que es todo un tema, ¿no? Al cierre del libro hablas de un concepto y que también me quedó sonando, dices, digitalización sí, sustitución no, que es un poco todo este legado, digamos, de la pandemia. ¿A qué te refieres con digitalización sí, sustitución no? David, tiene relación con un tema que a mí me ha impresionado mucho. Por en los últimos años, bueno, tú hemos leído muchos libros, conferencias, donde el debate es si la tecnología va o está sustituyendo el talento humano. Y yo creo que el debate no es ese. Yo creo que el debate es distinto. ¿Cuáles son las competencias que tenemos que generar en el talento para que la tecnología sea un habilitador en el diseño y ejecución de experiencias memorables y no un sustituto? Porque la posición más fácil es decir, necesitamos optimizar, pongamos chatbots, pongamos robots, cambiemos el call center de personas a chatbots. Ese es el camino corto, esa es la más fácil, pero no podemos perder de vista que al final la esencia del servicio está en el talento, en la gente, en hablar con alguien. En alguna parte del proceso uno va a tener que hablar con una persona. Dicho lo anterior, cuando yo le digo a la gente digitalice, invierta, hágale, pero si los 130.000 empleados de su banco no entienden, no hacen un mindset de lo que eso significa, de nada sirve la tecnología. No nos vamos a volver exitosos siendo los mejores digitalmente. Nos vamos a volver exitosos si logramos un híbrido entre un desarrollo tecnológico superior y un talento humano superior en términos de servicio, de actitud, para generar experiencias memorables. Las experiencias memorables no se generan a través de la tecnología solamente, se generan con el apoyo y soporte de la tecnología, pero sobre todo a través del talento humano. Las experiencias memorables de servicio salen del fondo del alma de los empleados y no hay tecnología alguna que pueda sustituir ese tema. Claro, digamos que allí la tecnología lo que hace es facilitar procesos y ¿Cómo permitir logramos que la tecnología habilite el servicio y no que no le sustituya? enrede la vida a la persona en este proceso finalmente de servir. Tal cual, exactamente. Pues Gabriel, muchas gracias por acompañarnos y darnos todos estos tips. Servicio al cliente en un nuevo mundo, disponible en todas partes. Todas las librerías, ya vamos a poner luego acá nosotros el enlace para que por favor lo lean. Tiene unas ideas, tiene unos mensajes y unas enseñanzas valiosísimas, no solamente de los sectores que aquí hemos hablado, sino de todo lo que esto implica en un nuevo cliente, un nuevo mercado, una nueva expectativa y una nueva realidad.
Así que, Gabriel, no me queda más que darte nuevamente las gracias, como siempre, por tu generosidad y por decir las cosas como tan simples para que uno como que diga, por ahí es. Pues David, nada, infinita gratitud a ti, como siempre, la admiración profunda, el cariño, el respeto y a toda tu audiencia que es enorme, pues un abrazo y un saludo muy especial.